Buenos días, jóvenes del tercer año. Bienvenidos a este día miércoles a una clase diferente, a una dinámica diferente para este día, ya que iniciamos las exposiciones de la infografía para dar a conocer el contenido de la obra de Fernando Aramburu, Los peces de la amargura. Este autor, bueno, como algún equipo lo va a exponer, es un autor contemporáneo que recopiló esta serie de relatos basados en situaciones reales y de nuestros días también, y nos van a explicar un poco al respecto. Vamos a tratar de analizar el contenido de cada uno de los cuentos y tratar de comprender la realidad de un conflicto que se ha vivido hace poco tiempo. Así que para comenzar esta exposición de infografías, para que vayamos llevando un orden, no en el número de los cuentos, sino en la secuencia de cómo lo vamos a presentar. Iniciaremos con este equipo. Son 3 integrantes y nos van a exponer 2 cuentos y
los datos relevantes del autor. Por supuesto, comenzamos hablando del autor y luego con los 2 cuentos asignados a su equipo. Así que cuando estén listos, solo pueden compartir pantalla y les escuchamos atentamente. Ok, señor, permítame un momento. Disculpe la tardanza, señores, que estamos teniendo problemas para compartir, pero ya en un momento. Ya, disculpe. Vaya, está bien, no se preocupe, aquí esperamos, no hay problema. Señor, igual Luis dice que ahorita se le trabó Zoom, pero que va a reiniciar la computadora y va a entrar. Vaya, está bien. Es Luis, es usted y quién más? Solo somos Lía y yo, pero les estoy desde el celular, señor. Entonces, para presentar, Zoom no me abre en la compu. No sé por qué. Pero este equipo era de 3 personas. No, Es. solo dos. No, solo dos. No, es que no vamos nosotros, yo solo le estaba No avisando. vamos nosotros, solo por si acaso. Ajá. Ah, Ajá, no por si son acaso. Si, ustedes. después de, si Ah, pasa este no. grupo y después nos pasa a nosotros, por si acaso, nada más. Ah, ya. Bueno, recuérdenme por favor quién era ese equipo, que eran 3, el único de 3, y que les asigné 2 cuentos y algo del autor. Sí, es Diego la Gaby, Gabriela. la Gaby, Diego y yo. Ah, vaya, entonces Pero ustedes ya inician. va, señor, disculpe, Ah, en sí, serio. sí. No, hay que ahí me confundí cuando estaba hablando con Lía y con Luis. Vaya, aquí esperamos entonces. No se preocupe que esto así es impredecible. Por aquí les hacemos la esperita cuando estén listos. Mm. Ok. Ok, buenos días. Nuestro grupo les hablará un poco sobre la semblanza de Fernando Aramburu. Entonces, ¿qué les parece si comenzamos con una pequeña descripción sobre quién es Fernando Aramburu y algunos datos importantes de él? Bueno, Fernando Aramburu es un escritor, poeta, ensayista y traductor español. Actualmente, uno de los más relevantes autores españoles, y tiene 62 años, vive en Alemania con su esposa y sus 2 hijas. Nace el 4 de enero de 1959 en San Sebastián, País Vasco, España,
en lo que se podría decir el seno de una familia de clase baja. Su padre era obrero de una empresa de arte gráfica, por lo que no pasaba mucho tiempo pasaba mucho tiempo fuera de su casa, mientras que su madre lo cuidaba a él y a su hermana Rosa María. Su madre era ama de casa. Entonces, aunque su padre no pasara mucho tiempo en casa, era una familia bastante unida. Suele decir Aramburu en sus entrevistas que creció en un hogar con mucho cariño. Se decidió a ser escritor a los 16 años, luego de que visitara el trabajo de su padre y considerara que ese trabajo no era para él en lo absoluto, ya que vio la exigencia que ese trabajo de obrero tenía y cuánto se esforzaba su padre. Entonces, a los 16, luego de visitar el trabajo de su padre, decidió que ese trabajo no era para él. Por lo que en 1985 se graduó le faltaban un par de ciclos en la Universidad de Zaragoza para licenciarse en filología hispánica. La filología lo que es una rama de la filología que se ocupa del estudio de la lengua española y de la literatura española. Entonces, en esa universidad formó parte de un grupo que se llamaba el Grupo CLOC del Arte y Desarte, en el que estaba dedicado a actividades culturales, donde mezclaba la poesía y el sentido del humor. Esto lo que haría también es inspirar parte de su estilo de literatura en el futuro, además de que conoce a la que sería su actual esposa, que es Gabriel, que era una estudiante alemana. Su amor fue instantáneo y profundo y comenzaron con una química muy bonita, por lo que ambos se enamoraron muy rápido y la siguió a su país, sin saber absolutamente nada del idioma, nada de Alemania, sin tener ningún tipo de plan en lo absoluto, la siguió a Alemania. Entonces, y ahí es donde comienza como profesor de español, y ese sería como el inicio de su carrera de profesorado durante todos estos años. Entonces, para eso fue para 1986 y para el 2009 termina su carrera de profesorado de tantos largos años y se dedica a la literatura por completo. En su carrera de profesorado sí se dedicaba a la literatura, pero como que no podía dedicarse completo y él necesitaba más tiempo para pensar pues, en su próximo éxito, en su próximo lanzamiento. Entonces, pues ya con su edad avanzada decidió que quería retirarse y dedicarse pues completamente a la literatura. Entonces, cuando hablamos de sus obras, ¿puedes bajar un poco, Steve? Bueno, cuando hablamos de sus obras, tenía un estilo que solía incluir elementos muy imaginativos, mucho humor, como les mencionaba anteriormente, que en parte fue inspirado por sus días en el grupo Clock, y también sus obras rozaban en ocasiones con el realismo mágico, pero más adelante lo veremos que se comienza a centrar ya en cosas más, valga redundancia, reales, se comienza a centrar más en una temática más oscura y de temas que le eran de interés y que le afectaban de alguna manera u otra. Así es como se inspiró en el ataque terrorista de ETA a su país vasco y también en problemas sociales pues, de ese momento. Entonces su primera obra fue Fuegos con Limón, que fue basada en sus experiencias en el grupo Clock. Fue galardonada en 1997 con el premio Ramón Gómez de la Serma. Y luego entre sus otras obras se tiene El trompetista de Utopía del 2003, que fue llevada al cine con el título Bajo las estrellas. Y esa película se ganó 2 premios Goya, por lo que le fue bastante bien. También Barney sin sombra en el 2005, Años lentos en el 2012, que Los años lentos se ganó el premio Tusquets de la novela. También Gran Meridian, del 2013, Ávidas pretensiones del 2014 con el premio de la Biblioteca Breve, y Peces con amargura en el 2006. Este libro le valió bastantes premios, entre ellos es el premio Dulce Chacón de la narrativa breve, el premio de la Real Academia Española, y también ha escrito literatura infantil. Este libro se llama La vida de un piojo llamado Matías,
Entonces fue una de sus primeras obras como literatura infantil, pleca juvenil, entonces también le llevó premios y esta obra fue adaptada al teatro. Perdón. Luego tenemos Autorretratos sin mí. Autorretratos sin mí fue publicada en el 2008. Es un libro que es compuesto por 61 piezas. Habla de su memoria personal y da una reflexión sobre ella. Es como un libro autobiográfico, pero sin serlo realmente. Entonces él comenta que es su libro más personal, que es un libro que realmente cuenta la vida desde su perspectiva, pero sin ponerse tan profundo. Dice que es bastante interesante de leer. Entonces tenemos también Los de Años Lentos, que le decía en el 2012. Ahora bien, ¿cuáles son? Perdón, me faltó una de las más importantes, que es Patria. Patria en el 2017. Este libro está basado, como le digo, en el terrorismo de ETA. ETA era un grupo vasco que, buscando como la independencia del País Vasco hacia España, realizó muchos asesinatos, mucho desorden social en País Vasco. Entonces fue un suceso bastante importante y bastante que le marcó la vida a Fernando. Entonces le leeré un par de líneas de una entrevista que le hicieron en relación a la obra. Dice: lo que me dije en ese entonces es que algún día, cuando hubiese madurado como escritor y como persona, escribiría sobre lo que estaba ocurriendo a diario en mi tierra natal, que unos ciudadanos se hubiesen organizado para montar una banda que se dedicaba a asesinar a otro. Entonces, tanto como Peces de la Amargura como Patria son obras que él se centra en este suceso terrorista que marcó tanto la vida de todos los pues, habitantes del País Vasco. Y él, aún estando en País Vasco, pues se vio bastante afectado por lo mismo. Patria tuvo un gran éxito. De hecho, fue la obra que lo llevó pues a tener mayor reconocimiento. Fue traducida a 30 idiomas. También se ganó el premio a la crítica, el premio nacional de la literatura, el premio Francisco Umbral. Y en el 2020 esta obra se adaptó a un formato de una serie para la cadena de televisión de HBO. Entonces, también, bueno, eso es un poco de lo que son sus obras. Cuando hablamos de Fernando, hay que describirlo un poco para conocer más su carácter. A pesar de que se puede describir de muchas maneras, a través de muchas palabras, considero que estas son algunas de las más importantes. Fernando es culto. Durante toda su vida se dedicó a la enseñanza, y no solo eso, sino también al aprendizaje. Pasó en una formación constante en el que necesitaba nutrirse al mismo como parte de él, una necesidad que tenía pues de buscar cosas nuevas, de saber cosas nuevas. Entonces, y debido también a su escritura y la literatura, entonces estuvo en constante aprendizaje, por lo que es un hombre culto, y en sus entrevistas también se puede ver que su uso de palabras es bastante particular. Entonces es un hombre culto, un hombre apasionado, como lo mencionamos anteriormente. Dejó su tierra natal, aún sin conocer absolutamente nada de lo que se podía esperar al otro lado, Alemania, pero aún así lo hizo por amor. Entonces es un hombre bastante apasionado, no solo por su esposa, sino también por sus dos hijas y por la literatura en sí. Es bastante reflexivo. Como lo dijimos en un inicio, pues bueno, en su mayor parte sus obras se dedicaban un poco con humor, un toque hasta mágico, pero se comenzó a interesar por los temas de su país y consideró que tenía también que hablar sobre ellos. Entonces es un hombre muy reflexivo. Además de que le apasiona también lo que hace,
en la literatura hoy en día, en la actualidad, pero le encanta también pasar sus días reflexionando. Lo dijo en una entrevista de que ahora que ya está retirado, algunas veces simplemente le gusta sentarse y reflexionar y meditar sobre distintas situaciones para inspirarse para su próximo lanzamiento. Es un hombre muy carismático, no solo por hablar de su presencia en redes sociales como Instagram, en las que se puede ver su vida cotidiana en distintas etapas. Entonces es un hombre carismático también porque en sus entrevistas, a pesar de que solo leí las entrevistas, usted se ve absorbida en ellas, en las letras, en lo que está diciendo. Entonces es una persona muy fluida, una persona que tiene cierto humor particular, eh, que lo hace seguir leyendo lo que él está diciendo. Entonces es bastante, tiene un encanto muy particular. También es una persona calma. Esto es porque él mismo se describe así. Se describe a sí mismo como una persona tranquila, poseedora de mucha calma. Admitió que cuando su serie Patria se iba a llevar a la cadena televisiva, él no se metió ni en el guión, ni en la producción, ni en la puesta de ciertas escenas, porque decía que no quería ser ese tipo de escritor y porque confiaba completamente en el trabajo que iba a hacer el director y que no era su estilo entrometerse simplemente en los asuntos de los demás. Entonces, pues sí, es un hombre muy calmo. Ahora las influencias. Voy. Cuando hablamos de las influencias, tenemos el siglo de oro español. La manera en la que el siglo de oro español lo influenció fue que, como mencionamos, él desde muy pequeño, desde los 16 años, decidió que quería ser escritor, pero desde los 14 es que comenzó a tener encuentros con la literatura. Esto fue a través del siglo de oro español. Aunque en su casa no había muchos libros, él se acuerda del verano en que leyó El Lazarillo de Tormes. Esa fue la primera obra que leyó y comenzó a leer más obras del siglo de oro, por lo que comenzó a escribir a esa edad diferentes poemas y trabajos. Decía que le encantaba hacer poemas porque de esa manera tenía éxito con las chicas y de que a las chicas le encantaba que él les hiciera poemas. Entonces, pero él comenzó a influenciar el siglo de oro español. Luego el dadaísmo y el surrealismo. Cuando estaba en el grupo Clock, se vio muy influenciado por estas dos. El dadaísmo es un movimiento bastante particular, tiene unas obras que están en contra de la belleza como tal. Es un movimiento bastante interesante y el surrealismo está bastante inspirado también en el dadaísmo. Entonces ambas fueron sus influencias para escribir sus piezas, sus obras. Luego su madre. Su madre es su gran admiración. Él creció como les mencionaba en un lugar con mucho cariño, con aquella cercanía hacia sus padres, pero en especial hacia su madre, que era con la que pasaba la mayor parte del tiempo, como les dije, era ama de casa. Entonces, llegó a decir en una entrevista que él nunca se cortó el cordón umbilical. Le llegó a decir porque siempre le importó su madre en gran manera y también llegó a decir de que era una de las personas que más admiraba. Era una mujer con gran temperamento, una mujer luchadora. Dijo en alguna ocasión que era de las que apretaba los dientes cuando había problemas y cuando había desgracias, ella tiraba hacia la familia. Entonces, pues eso, y también que le gusta escribir sobre temas o sucesos relevantes para él, como lo mencionamos, que fue lo del atentado de ETA. También menciona otros problemas sociales de pues, el mismo País Vasco. Entonces, le gusta escribir cosas con las que él se identifica o se afecta de alguna manera. Busca inspiración en ellas. También su entorno. En la entrevista, una de las entrevistas que leí que le hicieron, le preguntan si él es del tipo de autores que solo puede escribir desde su casa. Y él dice que no, que de hecho le gusta salir a conocer, le gusta conocer nuevos lugares, experimentar
de esa manera inspirarse de esos entornos y escribir. Cuenta de que en una ocasión estaba sentado en un café eh, y pues ahí es donde escribió un capítulo entero, porque le llegó la inspiración. Entonces le gusta inspirarse de los entornos en los que se encuentra y finalmente su esposa, Gabriel. Tienen 35 años de casado, por lo que han estado cultivando un amor que se ha convertido en bastante profundo. Dicen que el amor de ellos todavía no se acaba en ningún momento de ninguna situación. Entonces, también dijo de que, le voy a leer un par de líneas también sobre su entrevista, que creo que es una entrevista muy interesante y muy completa sobre su vida. Dice: por debajo del amor, un cimiento que a mí me parece más duradero e incluso cohesionador de la pareja es la amistad. Es un añadido del amor. El amor es algo más esporádico y depende más de ciertos momentos, pero cuando dos personas viven juntas y comparten problemas y dolores y tienen bajo sus pies un suelo de amistad, me parece grandioso. Y en ese suelo a veces surgen, si es posible, pequeños episodios de amor. Y quizás este sea el secreto que hemos alcanzado, la guapa y yo. Así es como él le llama a su esposa, la guapa. Entonces, a manera de reflexión, les traigo una frase que me gustó mucho de él, que dice: la vida no ha sido la fiesta que todos imaginamos, pero ya que estamos aquí, bailemos. Entonces, esa es una reflexión que les dejo. Siento que es muy cierto. Muchas veces eh, no, nos quejamos demasiado de los problemas que podremos estar enfrentando y olvidamos lo más importante, que es aprendamos de esos problemas y sigamos adelante. Entonces, muchas gracias por su atención. Le dejo con mi compañero para la infografía de los cuentos. Sí, Steven. Sí, yo voy a hablar del Hijo de todos los muertos. Eh, el Hijo de todos los muertos trata sobre, el personaje principal es Íñigo. Íñigo es un niño a punto de cumplir los 14 años, ya solo le quedan unos días, como dice él. Y pues es un joven bastante atractivo, que está, o sea, que siempre se ha preguntado cuál es la verdadera razón de la muerte de su padre, porque siempre se lo han ocultado. Bueno, él sabe que se están ocultando. Eh, en la obra se ven problemas familiares y un problema de adolescente, digamos así, que es una indecisión amorosa porque no sabe si irse con Bego o si con Azun. Y pues básicamente la obra se gira en torno a la muerte de su padre, Juan Manuel. Eh, la obra se desarrolla en un país vasco revolucionario, independentista, bueno, más bien en una ciudad, o no sé si pueblo o ciudad, pero es bastante desarrollada, según entiendo. Pero sí, sé que están a favor de la independencia o son revolucionarios. Eh, el porqué del título, porque es una frase de que recuerdo que dice que eh, el padre de Íñigo fue asesinado por su ideología cuando él no había nacido, todavía ni había nacido Íñigo. Y su familia no le quiso decir para no crear un trauma y que cada vez de que escuchara un asesinato, que escuchara sobre un asesinato en las noticias, él no pensara en su padre, no fuera lo único que se pudiera acordar. El narrador es tercera persona omnisciente y baja así. Eh, los personajes principales, primero hablar de los personajes principales. Como ya les dije, el asesinato es en lo que se basa todo y los personajes principales son Íñigo y la ama de Íñigo, que son como los dos principales de la historia. Luego tenemos a José Manuel, que es el padre de Íñigo, Carmel, Bego, Aitona, que es
abuelo en euskera, y Amona, que es abuela en euskera. Y ahorita les voy a hacer un pequeño resumen. La obra empieza con la mamá de Íñigo, no menciona su nombre, ella estaba viendo tele y se puso a ver un programa y se iba a ir a dormir, pero cuando se fue a dormir, vio que Íñigo estaba ahí despierto, inquieto, y le dice que está emocionado porque ya cumple 14 años, que es como que no puede dormir. Bueno, no lo dice implícitamente, pero no puede dormir porque ya cumple 14 años y se siente emocionado. Y le dice que ya van a ser 14 años desde la muerte de su padre, bueno, el asesinato de su padre. Eh, Porque él sabía, o sea, antes le habían intentado decir que fue un accidente, pero él se dio cuenta que era un asesinato, pero no sabía la verdadera razón. Y que la verdadera razón la madre se la quería decir cuando tuviera 16 años más o menos, ya cuando fuera alguien más maduro. Eh, bueno, pasó eso y ya luego estuvo hablando de la ciudad, de que había un cartel que decía Bienvenida Carmela, igual en vasco, no recuerdo muy bien qué decía, eh, porque igual, como les digo, es un ambiente revolucionario. Eh, Luego de eso salió como en escena que iban a la casa de la abuela a llevar una mesa, bueno, a la casa de los abuelos paternos, porque era como con la que más contacto tenían, porque una mujer viuda no, se necesitaba ayuda, apoyo, y pues encontraba ese apoyo en en los abuelos paternos de Íñigo. Pero estaban llevando a la mesa y como no hacía falta la ayuda de Íñigo, Íñigo se fue a la ciudad. En la ciudad pasó por donde unas niñas y fue una niña, decía, un poco gorda, dijo, que le fue a hablar para preguntarle sobre Bego, que ella está esperando su respuesta, ya que le había contado, bueno, ya que Bego se le había declarado. Entonces, pero Íñigo todavía no le había dicho nada. Entonces dijo de que quedaran como la última vez, porque ya habían quedado una vez. Entonces, quedaron, se iban a ver en la noche. Esa misma noche, mientras Íñigo como que esperaba para poder irse, escuchó de que llamaron a la mamá, era una tal Pepi, si no mal recuerdo, eh, que estaba hablando de que le habían contado, o sea, que habían contado la verdadera historia de Íñigo, bueno, del padre de Íñigo, de José Manuel, eh, y que pronto se iba a saber o algo así, no recuerdo muy bien, pero de que alguien le había contado y no sabían por qué. Entonces Íñigo estuvo escuchando todo eso, quedó con intriga, pero igual se fue a buscar a Bego. La fue a buscar a una escuela abandonada que había por su casa. Entonces cuando llegó, se pusieron a fumar y empezó a preguntar Íñigo, bueno, empezó a contar Bego sobre la respuesta que le iba a responder y le dijo Íñigo que todavía no podía responderle porque primero se le había declarado Ansu. Entonces que tenía que responder primero a Ansu y después a Bego. Entonces Bego, como para meterle presión y así, no comprendí bien, le dio un condón para que si le decía que sí, lo usaban. Pero Íñigo se tardó mucho. Entonces le dijo que debía irse porque había prometido estar con Carmel, con su hermana, que le iban a liberar de la cárcel ya que había pasado, creo que 13 años en cárcel, no recuerdo muy bien. Entonces que se tenía que ir, pero antes de eso le pidió un beso y Íñigo aceptó. Bueno, eh, luego regresó a su casa y ya la mamá lo vio ahí. Entonces Íñigo se acostó en ella y empezaron a hablar y les empezó a contar la verdadera historia de la muerte de su padre, de José Manuel. De que José Manuel creo que era nacionalista. Y entonces no tenía la ideología que, se, que estaba dominando en País Vasco. Por lo que un grupo, no recuerdo el nombre del grupo, ya lo había amenazado, pero él decía que ese grupo no iba a gastar balas en alguien tan simple como él. Y además
más en esa época, mientras lo habían amenazado, eh, la mamá de Íñigo estaba embarazada, por lo que a José Manuel no le gustaba que ella conduciera mientras estaba embarazada. Así que, perdón. Le contó primero de que el accidente no había sido antes de que, bueno, el asesinato no había sido antes de que naciera Íñigo, sino que Íñigo estaba, estaba en la panza, o sea, era un feto todavía. Tenía 5 meses de embarazo la mamá, entonces que afectó a los 3, que él pudo haber muerto allí en el asesinato. Igual le contó de que fue porque el papá no le gustaba que la mamá de Íñigo fuera a trabajar, conduciera mientras estaba embarazada, así que él la iba a dejar al trabajo. Y que una vez mientras iba al trabajo, lo estaban esperando y que le dispararon. O sea, él pensó que le venían a preguntar algo, pero se dio cuenta de que no, que lo iban a matar. Mataron al padre de Íñigo, a la mamá le cayeron un montón de vidrios y le cayó un disparo en la pierna, pero ella no le dio importancia porque pensó que había sido otro vidrio. Eh, y que dice que ella sabía bueno, ella sabía la gente que había participado en eso, porque era como que todos se conocían, o como que eran muy descarados. Entonces sabía que Carmela había sido, bueno, no, eso era después. Eh, entonces, ajá, sí creo que sí sabía que Carmela había sido partícipe de esto. Ya luego hablan sobre la manifestación que iba a haber gracias a la liberación de Carmel. Entonces en esa manifestación habían dicho que iban a quemar una bandera española y que al frente iba a ir Carmel, su hermana Bego, la familia de Carmel, que sería el papá y el abuelo. Íñigo decidió ir a esa manifestación, eh, pero no fue muy bien recibido porque cuando estaba viéndola, unos jóvenes como que lo reconocieron y le dijeron que si no se iba, pues que le iban a golpear. Y como la manifestación estaba haciendo en la ciudad y la familia, bueno, los abuelos vivían cerca, Íñigo decidió irse a la casa de los abuelos y estando allí se puso a escuchar música con la Aitona, no, perdón, con la nona, y el abuelo lo había dejado viendo hacia la terraza, perdón. Entonces, solo mientras escuchaba música, el abuelo empezó a llorar y empezó a como desesperarse, quería que lo vieran de allí. Íñigo, por estar escuchando música, no le ponía atención, pero después lo vio, lo sacó de allí, le dio unas pastillas azules y ya fue que el abuelo le contó de que, porque lo habían dejado ahí, que él no quería ir a esa manifestación y menos al de la boina, que era el abuelo de Carmel, porque él lo había salvado, o sea, el abuelo de Íñigo había salvado al abuelo de Carmel en la guerra en el 36, que lo encontró tirado casi sin poder moverse, abandonado, y que él lo salvó, y que viene su familia y de agradecimiento mata a su hijo, a José Manuel. Y eso sería todo. Diego ya pudo entrar, señor. Tenía problemas de conexión, así que va a presentar. Está bien. Solo una pregunta, Fabricio, ¿verdad? Era Sí, quien estaba exponiendo. sí. Esa era toda la infografía del contenido del cuento. Ajá, No había imágenes, solo lo que estábamos viendo. sí. Sí, va, está bien. Puede continuar Diego y luego vamos con las preguntas. Ok, ahorita presento. ¿Se logra ver? Sí, se ve. Ok.
Bueno, es algo de lo que todos están hablando sobre los peces de la amargura, pero a mí específicamente me tocó, bueno, en realidad, no sé cómo se pronuncia esto, pero más o menos escuché que es Marichu o algo así. Y pues como una frasecita que decía en lo que sería el cuento que dice que matéis guardias y chivatos, pase, pero niños no. Y fue como diferentes puntos clave de lo que sería del cuento. Y nos dice que se detallan distintos lugares importantes donde transcurre la vida del protagonista. Bueno, nosotros sabemos que aquí es País Vasco y se están dando problemas de lo que sería terrorismo. Que no lo dice aquí. Así como la vida de los demás relatos se hace referencia al terrorismo. En este caso hablamos de ETA y ahí, este, es, mm, obviamente son siglas, ahí no se especifica cuáles son. Este, mm, Luego, aunque Josian, que es el hijo de Maritsu, es encarcelado por cometer un crimen. O sea, la frase que dice Maritsu de que matéis guardias y chivatos pase, pero niños no es, es acerca del acto que hace Josian, su hijo, que en una parte menciona que cuando está hablando con José, que es su marido, ¿no? Que él ya está muerto, o sea, está difunto, pero simula como que se está hablando con él. Este habla sobre un atentado en el cual fue una detonación de una bomba. Este, bueno, estaría dando lo último con lo que sería con la frase, bueno, es más que claro que logra resaltar y se da a entender que Hossein es terrorista y pertenece a este grupo. La madre se preocupa por su hijo, bueno, aún sabiendo que lo que hizo muestra su amor de madre y no deja de visitarlo ni de escribirle lo que sería en la cárcel. También hay una frase que siento que resaltó un poco que dice, hay pecado mortal que, bueno, esto es mientras van en el autobús, donde alguien, bueno, fue Puri quien dijo eso, que tranquilale. Hay pecado mortal en la lucha armada. Tranquila, Puri, que cuando consigan nuestros derechos habrá paz. Bueno, esto siento que tiene como una pizca de lo que sería la realidad, ¿no? Bueno, todo esto se remonta a la realidad, pero esto tiene algo como esencial, diría yo, ya que a lo largo del tiempo siempre han tenido que morir personas para poder alcanzar lo que hoy en día tenemos. O sea, y esto es en la parte en donde ella le pregunta al sacerdote, o sea, que si hay pecado mortal en la lucha armada y él le responde tranquila, puro, que cuando se consigan nuestros derechos habrá paz. O sea, como quien dice, hay que luchar para alcanzar lo que nosotros queremos. O sea, no importa, bueno, sí importa, pero a algunas personas en realidad no les importa que ellos mueran con tal de conseguir los ideales. Este, Luego al hijo de Maritsu lo torturan en la cárcel. La mamá lo nota en la primera audiencia del 15 de septiembre. Hoshian sonreía junto a otros dos. El juez ordenaba silencio, pero también los procesados con el puño en alto cantaban el Eusko Guardiak. Esto quiere decir, o sea, la traducción de esto es soldados vascos. Y que es esto investigué y es una canción originaria de País Vasco, muy popular en el nacionalismo vasco. El conflicto era tal que los vascos, esto es una frase que menciona cuando están en la gasolinera, que los vascos una vez tenían una idea en la cabeza, no hay Dios que los pare, aunque no hay Dios que se la saque. Entonces es como afirmando que País Vasco es una sola patria, como independiente de la España misma, porque también podemos ver como que País Vasco
trata como de mostrarse como una sola misma. Habla también un poco más adelante que en una celebración, si no me equivoco, em, salen dos personas sospechosas con el rostro tapado que suben a un kiosco y le prenden fuego a la bandera de España. Y luego menciona Begoña, que planeaba casarse con Josian al salir de la cárcel. De ahí Josian, bueno, él iba a audiencias, o sea, no sabían la pena que le iban a dar por el acto que había cometido. A pesar de todo, o sea, él siempre se mostraba como normal, una persona tranquila luego de todo lo que ha pasado. Pero finalmente Maritzu recibe una llamada en la que le dicen que Ocean es sentenciado a 28 años de prisión. Y, hombre, como toda madre, se preocupa y ella dice, me moriré antes de que esté libre. Y Puri, que es de la que recibe la llamada, le dice que tranquila, que no se preocupe, que en la práctica serían 8 o 9 años. Y tal vez esto también puede remontar a algo que aún sucede, o sea, muchas personas vienen te vamos a sentenciar a tantos años de prisión, pero al final le reducen la pena, ¿no? Siento que depende de cómo se comporte la persona o no sé si pagarán algo. Pero aquí entra otro punto, que Begoña, a ella la dejan libre porque no pudieron probar, bueno, por ahí dice que no pudieron probar el contenido de lo que sería la bolsa. Bueno, Maritzu se muestra preocupada porque, ya que, como les dije, su hijo tenía una condena de 28 años y que su fotografía rondaba en todos lados. Entonces, todas las personas le van a conocer que José aquí, José allá. Pero aquí entra otro punto en la que lo apodaron Potolo. Ella más tarde se llega a dar cuenta de que es algo del grupo y no en sí de que las personas le pusieran así. Como les mencionaba, ella habla con José, o sea, un difunto esposo, en una fotografía en la que dice que le cambiaría el vidrio porque los guardias, cuando entraron a su casa a registrar si estaba José, que él lo tenía escondido, incluso dice que hasta lo buscaron en la nevera y él no estaba ahí, que tocaron la comida y que ella ni loca se iba a comer eso. Así lo dice tal cual, ni loca me como eso. Entonces José, como decía su esposo difunto, y que él murió en un accidente en la carretera. Y le habla cuando, como ya les dije, que cuando los guardias buscaron a Josian y se lamenta de lo que hizo Josian, haber matado a niños y le enfada saber que hay que dejar fuera, bueno, menciona que por qué se involucran a los niños ah, en lo que sería el conflicto y enfatiza en que hay que dejarlos fuera, o sea, que ellos no tienen nada que ver con el conflicto. Y aquí es donde da como, de lo que sería de todo el cuento, es donde da como lo que hizo Josian, o sea, qué hizo él y por qué estaba en la cárcel, porque, si no me recuerdo, le dice, al menos nuestro Josian no detonó, no lo tenía en la mano, fue otra persona. Entonces fue cuando ella confirma que fue que detonaron una bomba. Luego otro punto que a Hossein era alabado como un héroe por todas las personas. Sale en una parte que la madre va al mercado y las personas la reconocen y le dicen, tú eres la madre de Potolo. Y ella siempre se enojaba que le dijeran Potolo y decía, Josian. Y todos le decían, no, toma, te doy esto, te doy lo otro. Y ella tipo, pero llevo el carrito lleno.
pero aún así las personas lo ponían, pero había una que le dijo que, o sea, a las demás personas les aceptaste las cosas, pero a mí no. Entonces, solo prácticamente solo la ignoró. Y luego pues, se pasa a otra escena en la que, ¿cómo se llama? Está otra vez con José. Bueno, hablando imaginariamente con José. Pero en esta vez él está hablando sobre la aparición de un muñeco que estaba en su buzón. Esto fue al regresar y no tenía una pierna y un brazo. Y tenía un cartelito que decía, en recuerdo a los que mató Potolo. Y hombre, fue algo de disgusto para ella, o sea, no es algo lindo. Y, y estaba hablando con Begoña y solo le decía que era un muñeco plástico rosa, pero ella le dijo de que en el pueblo no habían tiendas de juguetes, entonces que iba a investigar más a fondo a ver qué estaba pasando. Luego Maritzu vuelve a visitar a Hosen y es evidente, bueno, ella le muestra el descontento que acerca del apodo que él tiene, del Potolo. Y él le dice, ay mamá, ya no te preocupes, son cosas del grupo. Y este también habla de lo que les mencioné aquí antes, de sobre unos dirigentes que hablaron y que al final dos personas se subieron a un kiosco y le prendieron fuego a una bandera de España con, o sea, con la cara tapada, dos sospechosos. Y menciona también que esperaban que eso no les trajera problemas, aparte de lo que ya tenían. Luego, eh, repite lo del punto en el que Mauricio recibe un muñeco, solo que esta vez el muñeco no tenía la cabeza. Y era lo mismo, o sea, tenía la misma frase y todo, pero lo único que no tenía la cabeza. Y llegamos donde Mauricio está hablando y dice que se acerca un año de que Ocean está preso, está en la cárcel. Y co- como creo que es costumbre dentro del cuento, continúa hablando con su difunto esposo. Y ella como que espera una respuesta, porque dice, hey, ¿qué miras? Tú siempre callado como un armario, si no me equivoco, dijo. Y, hombre, más que obvio que no va a tener una respuesta, pero ella es como que sí lo esperaría. Y ella le habla como que si él estuviese ahí. Y, ella se encuentra un poco molesta porque ella afirma que la novia de Josian, bueno, que ella estaba de fiesta, que mientras Josian estaba cumpliendo la pena completa, ella estaba aquí, ella estaba allá y que esto y lo otro, y entonces afirmaba que estaba con otros hombres y que la misma novia, ella niega, o sea, dice no. Y también Maritzu las cataloga a ella y a su hermana como perras. Esas perras, eso es lo que son, dice. Y nuevamente Mauricio visita a Josian y le cuenta lo que tenía en mente de lo que le mencionaba sobre su novia, pero Josian no le cree. Tratan del tema de que a Mauricio la tienen vigilada con eso de los muñecos y todo eso. Entonces, em, el Hoshan le dice, no me has dicho nada sobre que el enemigo te tiene vigilada. Entonces la mamá tranquila solo le dice, ah, bueno, entonces, ¿dónde me has dicho que te torturaban? Sí, entonces, ya, no exageres. Y
él siempre se lo tomaba como que, no pasa nada. Y José se va molesto, sin despedirse de su madre. Ya en lo último, lo que sería del cuento, sale Begoña y Marichu discutiendo sobre lo que había pasado. Y que Begoña se pone a decir de que ella desde el primer momento que entró sentía algo, de que... Y Marisol le responde, ¿sentir qué? ¿Qué vas a sentir? Hablaba de su novio, que ella lo sintió, de la frialdad de él. Decía, mi hijo frío, que mejor, o sea, le caía mal, a Marisol le caía, ya de plano le caía mal Begoña. Y, y al final se va Begoña y le habla a José y le dice, de algo sí tiene razón, pero es que me cae re mal, dijo. Y que ella no era la hija la hija, perdón, la chica para su hijo. Y prácticamente con eso termina el cuento. Y dando así como un breve comentario acerca del cuento, este, siento que al igual que los demás cuentos, se siente como como cierto terror, el hecho que vivían en ese tiempo, em, como miedo. Bueno, hay personas que aún cometiendo lo que han hecho, o sea, no sienten ni remordimiento, o sea, lo hacen, sí, hacen sus actos ahí medio malos y todo, pero no muestran como remordimiento ante ellos, y siento que es algo que se puede ver reflejado en José. O sea, él siempre estaba allí, o sea, es como que no le hablaba a la mamá tipo de, me estoy arrepentido, quiero salir de aquí. Bueno, obvio, quería salir, pero me refiero en un tono como desesperado, por decirlo así. O ayúdame, esto. No, o sea, él se le veía con un semblante así tipo tranquilo. Incluso al inicio, cuando llega el guardia y le dice, hombre, ya se le acabaron los 45 minutos. Y él dice, tan pronto. Y tipo a no aceptar lo que quería seguir con su hijo. Y él le dice tranquilamente, bueno, y se le nota como un tono un poco molesto. Anda, mamá, le dice que vete, que después de esto, no voy a decir la palabrota que decía ahí, no me dejarán verte. O incluso cuando le hablaba de que las personas lo veían como su héroe. Y él decía, hombre, se agradece. Pero siempre con ese mismo tono de voz tranquilo, o sea, y por eso puse la frase que puse aquí, o sea, que matéis guardias y chivatos con niños, ¿no? O sea, hace referencia a que mató niños y aún así mantiene su postura, o sea, no le remuerde nada. O sea, sí, mate niños y ya, que... Y bueno, quizás no se haya sentido tanto como, es como para hablar un poco de la obra, como en la parte de madres. O sea, con ese cuento casi lloro, porque, o sea, sí fue una gran, o sea, que la mujer se quedara sola, y aquí enfrentamos algo más o menos lo mismo, solo que no nos habla del difunto esposo. En Madre sí, como lo mataron y todo, pero lleva más o menos el mismo rumbo. O sea, una madre soltera que quiere el bien para sus hijos. Y, hombre, solo que en este caso el mismo hijo pertenece a lo que sería la organización terrorista ETA. Y eso sería por mi parte. Gracias, chicos. Diego, Fabricio y Gabriela, hemos comenzado súper bien esas exposiciones. Solo regálenme sus números de lista, por favor.
Número 6, número 5, número 6 y número 7. Diego es 5, Dani es 6 y yo soy 7. Muchas gracias. Ya aquí tomé nota de eso. Vamos con la parte de, bueno, que ya comenzaron a hacerlo algunos de ustedes, analizar los cuentos, a buscar similitudes con nuestra realidad, porque los cuentos sí están basados en la realidad del País Vasco, una realidad cercana, ¿verdad?, a estos días, pero se trata de buscar una similitud, de analizar los hechos. Entonces vamos a la parte de las preguntas. Puede contestar cualquiera de los tres, no son dirigidas específicamente para alguno, pero sí es necesario que contesten al menos una vez cada uno para poder cumplir con los indicadores de evaluación. Por ejemplo, la primera pregunta, ¿qué opinión tienen ustedes del hecho que el autor vive en otro país, hace muchos años vive en Alemania, pero él está enfocado o está siempre pendiente, digamos, de lo que ocurre en España y específicamente en el lugar de su origen, en el País Vasco? ¿Qué opinión les merece este hecho a ustedes o por qué creen que, que lo hace así? ¿Qué opinión tienen al respecto? Yo creería más que todo para aprovechar su voz, o sea, su alcance. Eh, Igual, aunque no se esté en el país, o sea, por ejemplo, en El Salvador hay mucha gente que huyó de la guerra, pero igual sigue dando crítica y hablando mal de ella como una crítica social, eh, pero igual aprovecha más su voz. y- Perdón, si me puede repetir lo último porque creo que me falló el internet y no escuché. Lo último que dijo. Yo soy, Hola, perdón, creo que el internet se me desconectó en un momento y no escuché la respuesta completa. Perdón, Diego, ¿verdad? Estaba hablando. Sí, ay, lo lamento. Mire que no tengo el aviso de que no tengo acceso a internet, entonces no sé qué pasa en ese momento, ya vamos a ver.